Más uno. Entonces, arrancamos. Bueno, les hablaba ayer de los actos de comunicación, hoy volvemos para hablar sobre los de la documentación. Estos están a partir del artículo 151 en el Código Procesal Civil y el 151 precisamente habla de la fe pública judicial. Ayer pues me hacían esas interrogantes o no recuerdo, bueno, un día de estos de esta semana sobre la necesidad de llevar un notario para que dé constancia, pues no, no es necesario porque los secretarios ostentan fe pública, son ministros de fe. Entonces, por lo tanto, todas las actuaciones que se desarrollen dentro del proceso quedarán documentadas y bajo la fe del secretario, ¿verdad? El secretario es el que deja constancia oficial de que las actuaciones que se realizan dentro de un expediente o en un proceso, eh, pues son válidas, han cumplido con los requisitos y como cuando vemos pues, en esos certámenes a veces de canto o de, qué sé yo, de competencia, ¿no? Siempre dicen, bueno, y tenemos al interventor, al notario, al señor, bueno, para dar fe y legalidad de los actos. Lo mismo es lo que hace el secretario, da fe y legalidad de los actos. ¿Verdad? Entonces, todos los actos de documentación, eh, pues serán ya, fedatarios del secretario del juzgado, secretario, ¿verdad? Entonces, sin distingo de género. Los actos procesales, hay algunos actos procesales que no son escritos, ¿verdad? Tradicionalmente van a ser escritos, pero los que no son escritos, pues para eso deja constancia en acta el secretario. Entonces, por eso toma por medio de actas o notas, ¿verdad? Que el mismo secretario establece constancias dentro del mismo expediente, por ejemplo, si la pregunta que me hacían sobre las firmas, y no hay manera de que pueda firmar una persona, no sabe leer y escribir, no tiene huellas, entonces el secretario va a dar fe, ¿verdad? Estableciendo una constancia de que en efecto la persona estuvo de acuerdo o que se le notificó lo que el juzgado resolvió. Entonces, eso es válido, el hecho de que el secretario lo establezca en ese sentido. Además de eso, pues todos los actos procesales se establecen en expedientes. El 153 del procesal civil habla de esto. O sea, los procesos están enmarcados en un expediente. A cada actuación, a cada demanda, se le da un número de expediente y la custodia de este expediente pues está a cargo del secretario, ¿verdad? Quien examina el expediente pues obviamente van a ser las partes procesales, los profesionales eh, interesados, pero la custodia es del secretario, ¿verdad? Además, es el secretario quien emite las copias cuando se solicitan copias, ¿verdad? Todos estos actos de documentación, perdón, pues hablan básicamente de eso, de la administración, el manejo y el uso apropiado del expediente. Entonces, el expediente es algo, pues, esencial dentro del proceso, incluso tan esencial que en el caso de que por alguna catástrofe, ¿verdad? O un accidente o un evento de fuerza mayor o caso fortuito, se extravíe un expediente o se destruya un expediente, habrá que reconstruirlo, ¿verdad? El proceso no se puede continuar, sino que habrá que reconstruir el expediente y dejar constancia de todas las actuaciones. ¿Y quién es el que puede hacer esto? Pues el que puede hacerlo, obviamente, es el juez a través del secretario. El juez y secretario trabajan en esa parte para poder reconstruir un expediente en caso de que suceda una catástrofe, ¿verdad? Como les digo, que requiera la tramitación de una reconstrucción del mismo. Bueno, básicamente, pues esos son, ¿verdad? Existen medios técnicos para la agilización y constancia de las comunicaciones que están en el 143, referente a las comunicaciones, como les decía, que a través de cualquier medio técnico se puede eh, ejecutar una comunicación, sea un WhatsApp, sea un correo electrónico, sea un fax, que aunque el fax ya ha estado quedando desfasado, pero incluso el código contempla hasta los telegramas, ¿verdad? Que nosotros no los conocimos, pero hasta eso. O sea, cualquier medio
lo que deja apertura es que puede ser a través de cualquier medio que sea efectivo y que deje constancia. Y por último, bueno, también otra situación importante, la grabación de las actuaciones procesales. Esto basado en el artículo 15, que habla de los principios, ¿verdad? Y sobre todo el principio de publicidad. En otros, de hecho, en otros países, ¿verdad? Ya no existen las actas documentales. El acta es más bien un video, ¿verdad? Un video sobre la audiencia. Entonces, si usted quisiera consultar el desarrollo de la audiencia, usted ya no acudiría a un acta, sino que acude a la grabación de video. Y bueno, nosotros, lo que pasa es que como tenemos esa práctica legislativa de copiar leyes, ¿verdad? Y copiamos este Código Procesal Civil, que es una copia prácticamente calcada de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España. Entonces, en España sí, ¿verdad? Incluso, pues, tuve el privilegio de ver varias audiencias en instancia por allá de materia civil y materia penal también, y todas eran grabadas. Y pues no existía un expediente básicamente donde hubiera un acta, lo único que había era todo un expediente digital. Ahora, obviamente dejaríamos lo que sería el papel y formar un expediente digital. No quiere decir que el expediente desaparezca, el expediente se mantiene, ¿verdad? Y quien va a administrar el expediente va a ser siempre el secretario, pero va a ser por vía digital. Y así será también pues, usted quiere presentar una demanda, lo hace a través de de un medio digital, ¿verdad? Con una firma electrónica, eh, con los códigos de seguridad suficientes, ¿verdad? Entonces, así es como lo que va apuntando. Y ya con esta realidad actual, pues se va a acelerar ese proceso, espero en Honduras, ¿eh? Espero que se acelere. Pues bien, luego debemos analizar lo que dentro de los actos procesales, el desarrollo del mismo acto. El desarrollo de los actos, pues, se concentra en las audiencias, obviamente, ¿verdad? Que las audiencias están dentro del artículo 166 al 180. Vamos a hablar también, yo espero en Dios que la próxima semana empecemos a ver lo que es una audiencia, cómo se desarrolla, ¿verdad? Y cómo es que se interactúa en una audiencia. Les voy a dejar tal vez algunos enlaces también para que ustedes puedan ver audiencias eh, eh, o prácticas de audiencia, ¿verdad? En materia civil. Así para que se vayan familiarizando con esta parte del proceso. Entonces, básicamente, pues las audiencias, como apuntan los principios, son audiencias públicas, son audiencias orales, ¿verdad? Donde priman los principios del proceso civil, que es el principio de contradicción, el debido proceso, ¿verdad? La contradicción, la inmediación del juez, ¿verdad? De participar directamente en el. Entonces, en base a esos principios es el desarrollo de las audiencias. Luego está la fase de las resoluciones judiciales, que bueno, las resoluciones judiciales pues van del artículo 181 al 210, y bueno, destaca los requisitos esenciales que debe tener una sentencia o una resolución. Y ya les adelantaba, ¿no? Que las resoluciones deben tener claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia. Una sentencia bien hecha es una sentencia clara, que no deje margen de duda, ¿verdad? No requiera mayores explicaciones, ¿sí? Y bueno, y su efecto importante o más importante es que deja una cosa juzgada, ¿verdad? Una cosa juzgada material. O sea que cuando se resuelve, eso es santa palabra, o sea, no hay más que alegar. No habría otra justicia a la que recurrir. Obviamente hay recursos, ¿verdad? Que lo hemos de ver, pero cuando incluso se ha agotado toda esa parte o ha caído en una sentencia firme, pues entonces no hay más que hacer. Hay que ejecutar esa sentencia nada más, ¿verdad? Es cosa juzgada. Y bueno, también está el elemento de la nulidad de los actos procesales. Vamos a analizar también toda esa parte, ¿verdad? Yo creo que sí, tal vez todavía nos alcance para la tercera semana. Está la primera, ¿verdad? Sí, para la tercera semana tal vez.
y las costas procesales que tanto nos interesa a los abogados, ¿verdad? Los sagrados, los alimentos. Entonces, eso es prácticamente el desarrollo en el proceso civil, ¿verdad? Sobre los actos procesales. Las resoluciones, bueno, hay algunos apuntes importantes sobre las resoluciones, que hay una obligación de parte del juez de motivar suficientemente, ¿verdad? Las sentencias. Como les digo, con expresión clara de los fundamentos de los hechos. O sea, el juez debe dejarle claro a usted cuáles hechos son los que, a su criterio, eh, han quedado plenamente establecidos o plenamente probados, ¿verdad? O sea, acreditado con los medios de prueba que esos hechos alegados son los que ocurrieron, ¿verdad? Y también tendrá que establecer los fundamentos de derecho. Bueno, el juez dice que estos hechos han quedado establecidos y en qué fundamento, pues, hace su motivación. Bueno, tiene que también justificar el juez cuál es el derecho que le asiste, ¿verdad? Cuáles son las normas en las que se amparó para decirle a usted con lugar su demanda o sin lugar su demanda, ¿verdad? Entonces eso. Todo eso pues en una parte dispositiva que se le llama en la sentencia, ¿verdad? Y como les digo, pues tiene esa situación de cosa juzgada. Entonces, así es. Y las nulidades, bueno, las nulidades de los actos procesales tienen una importancia especial con el fin de respetar el debido proceso, ¿verdad? Y la nulidad se va a emplear únicamente cuando no sea subsanable, ¿verdad? Cuando el defecto procesal al que nos enfrentemos no tenga posibilidades de subsanación. Entonces vamos a anular, porque el efecto de la nulidad es que vamos a regresar el proceso a donde se encontraba el defecto, el vicio. Entonces, cuando estemos en esa parte de las nulidades, ustedes verán, ¿verdad? Perdón, qué circunstancias son las que pueden ser susceptibles de nulidad. Esto pues, lo podemos ver a partir del artículo 217 y siguiente, ¿verdad? Esta presentación se las dejaré hoy para que, como les digo, pues hagan lectura de los artículos y así sea más fácil. Perdón. Bueno, 217, siguientes por ahí, sí, porque la parte de la sentencia es bastante amplia, ¿verdad? De los 181, decía, hasta el 210. Entonces, eh, las nulidades empiezan a partir del 211, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las clases, las nulidades que se pueden hacer? ¿Cuáles son los actos procesales anulables? Entonces, sobre todo eso nos habla a partir del 211. Ahora nos vamos a pasar a hablar de los aspectos técnicos en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Para aquellos que se hacen las mieles con el proceso penal. Bueno, pues perdón, van del Código Procesal Penal, lo vemos del artículo 125 al 171. Son menos artículos, pero no quiere decir de que no se contemplan las situaciones o los aspectos técnicos como en el Código Civil, sí. Dentro del 125 al 134 vamos a ver cuáles son los requisitos prácticamente del Código Procesal, que contempla el Código Procesal penal para los actos procesales, sobre todo en cuanto al idioma, los requisitos, bueno, el idioma ya sabemos que deberá ser en base al idioma oficial del país, eh, y en caso de que no dentro de los intervinientes o dentro de las partes no esté una persona que se exprese con el idioma oficial, pues se hará a través de un intérprete, de un traductor. El código penal también lo contempla, ¿no? El procesal penal. Habla sobre, en el 125, habla sobre los sordomudos y las personas que por cualquier causa tengan algún impedimento físico para hablar y que no puedan darse a entender por escrito, ¿verdad? También serán interrogados por medio de un intérprete. Entonces, no hay discriminación, pues, en este sentido para nadie, ¿no? Eh, a menos que definitivamente no se pueda comunicar a alguien, pues, no podría testificar, pero se dejaría constancia de eso, ¿verdad? Bueno, asimismo, pues, establece cuáles son las facultades que tienen las autoridades judiciales para realizar las actuaciones, es decir,
Pueden, por ejemplo, los miembros del tribunal de sentencia constituirse en el lugar comprendido dentro de su jurisdicción, ¿verdad? Pudieran celebrar un juicio en el lugar que ellos designen, siempre y cuando esté dentro de su jurisdicción. Hay procesos en los que se acuden muchos imputados, ¿verdad? Y cuando son esos delitos donde hay pues intervención de muchas personas, entonces los espacios físicos de los juzgados a veces no están acondicionados, no son suficientemente amplios para recibir a tantas personas, entonces el tribunal puede ordenar de que se haga en un auditorio. El contar siempre se logra el objetivo, ¿no? Del desarrollo de las audiencias. Entonces le permite a los jueces decidir sobre desplazarse de un lugar a otro, ¿verdad? Naturalmente, como establece el 127, pues el lugar de celebración de las audiencias se llevarán a cabo pues en los lugares habilitados por la misma corte, ¿no? Porque ya está diseñado pues incluso una sala de juicio para precisamente eso, para que se desarrollen los juicios, ¿verdad? Solamente en casos de excepcionales como el que les comento. También, pues, los juicios son públicos en materia penal, pero le reserva, ¿verdad? Le reserva a los miembros del tribunal pues, la decisión de poder hacerlos a puerta cerrada, sobre todo por aquellos aspectos de que se pueda alterar el orden público o que pueda peligrar la vida de cualquiera de los que estén en la sala, ¿verdad? Esto suele pasar mucho en materia penal. Si ustedes tal vez han podido apreciar en las noticias, cuando hay juicios penales, y que son esos juicios penales muy sonados, ¿no? Muy comentados, de impacto nacional, a veces la gente llega al edificio del juzgado pretendiendo que con el hecho de llegar en masa a hacer un reclamo, los jueces van a ceder a la voluntad de la mayoría, y no es así, pues el juez nunca va a ceder a ese tipo de situaciones. El juez va a establecer su juicio en base a los hechos que se prueben dentro de la audiencia, no en base a lo que diga una masa, ¿verdad? Así sea de que pudieran tener la razón la masa, pero si en las pruebas no se acredita, pues el juez no puede poder darle la razón, ¿verdad? Entonces, si existe esta posibilidad de que se altere el orden público, pues el juez puede decir que las actuaciones van a ser pues a puerta cerrada, ¿verdad? También cuando existe o cuando haya una inexistencia, perdón, de las garantías para una adecuada defensa de alguna de las partes, ¿verdad? Si hay eh, privilegios, por ejemplo, para un acusado, o hay, al contrario, hay privilegios para los acusadores, entonces el tribunal tiene que estar atento a esas situaciones, o el juez tiene que estar atento a esas situaciones, ¿verdad? Y poder suspender o indicar que se desarrolle la audiencia conforme al debido proceso, ¿verdad? También, pues, los tribunales de sentencia deben informar a la Corte de Apelaciones de la que, de la que dependan, mediante un auto motivado, todos, ¿verdad? Acompañando elementos probatorios, todos estos extremos, ¿verdad? Cuando ellos tomen una decisión así. El tiempo que deben desarrollarse las diligencias, bueno, los actos procesales en materia penal igual se cumplen en los días y horas hábiles, ¿verdad? En los días y horas hábiles. Y bueno, solo para la práctica de la prueba, para la práctica de la etapa preparatoria e intermedia se consideran hábiles todos los días del año. ¿Cuál es la etapa preparatoria e intermedia? Bueno, voy a ver si resumo un poquito. El proceso penal inicia con un proceso de denuncia o de investigación, ¿verdad? Entonces, después de ese proceso de denuncia e investigación, el Ministerio Público o el ente, sí, el Ministerio Público naturalmente y el ente acusador, si existe un acusador privado, pues redactará lo que es un requerimiento fiscal para ponerlo en conocimiento del juzgado. Y después de esto, pues se libra una orden de captura y se detiene al acusado y se pone a la orden del juzgado competente. Y ese acto de ponerlo a la orden del juzgado competente, pues es
a fin de tomar la declaración del imputado, ¿verdad? Cómo se declara él. A eso tradicionalmente se le llama audiencia de imputado, ¿verdad? Pero es declaración de imputado. Todo eso es parte preparatoria, ¿verdad? Y así que si a usted lo detienen un día sábado, pues solo lo pueden detener 24 horas, ¿verdad? Y si lo detienen a las 8 de la mañana el día sábado, entonces, lo más tarde que lo pueden presentar al juzgado es a las 8 de la mañana del día domingo, ¿verdad? Para una declaración de imputado. Entonces estamos diciendo de que estamos dentro de un rango de días y horas inhábiles, ¿verdad? Pero como estamos en etapa preparatoria y preparatoria en ese caso, ¿no? Estamos hablando de que todos los días del año y todas las horas son hábiles. Solamente cuando esté ya en etapa de juicio es que se va a desarrollar en base a los días hábiles, que es de lunes a viernes. Entonces, cualquier día que sea, para una declaración de imputado, para una audiencia inicial o para una audiencia preliminar, es hábil. No hay ningún impedimento en eso. Bueno, otra circunstancia, el tiempo de realización que les decía, el idioma, ¿verdad? Esas son dos características fundamentales. Luego vamos a hablar un poquito de eso ya cuando veamos la otra parte. La forma está, bueno, del 129 al 134. La forma es que cuando comparece, por ejemplo, un testigo, ¿verdad? Ante un tribunal, obviamente un juez, pues se le hace una famosa fórmula, ¿verdad? Para que declare. Y es que dice, prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? En otros procesos, bueno, incluso en procesos civil también se hace esta práctica del juramento, el famoso juramento. Pero también pudiera tomarse diciendo, con el simple hecho de decirle al testigo, promete usted decir la verdad, ¿verdad? Y si me dice que lo promete, pues entonces no es el hecho de que diga prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, pues, ¿verdad? Es bastante eh, solemne, podríamos decir así, pero si solo le dice, ¿usted jura decir la verdad? Y dice, sí, juro, ¿verdad? O sí prometo, entonces estamos conscientes de que ha prometido, ¿verdad? Pero esa es la famosa fórmula. Y bueno, en el proceso penal es bastante riguroso porque incluso pide de que se ponga la mano sobre la Constitución de la República, ¿verdad? Entonces, por eso vemos de que ponen la mano sobre la Constitución y dicen, juro, prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Esa es la forma. Si en algún momento dado al tribunal se le escapa, por ejemplo, hacer esa forma así, ¿creen ustedes que estaría válido la declaración del testigo? ¿O que sería inválida? Porque no lo hizo prometiendo sobre la Constitución, sino que solo dijo, ¿promete usted decir la verdad? Y el testigo dijo, sí, su señoría, prometo. Nada más. Bueno, declare, ¿qué es lo que conoce de los hechos? ¿Verdad? ¿Creen ustedes de que podría alegarse nulidad de ese acto, de esa declaración de ese testigo? Solo porque no se siguió esa regla. Sí, sí podría, abogado. Yo digo que sí, abogado. ¿Se alegaría nulidad entonces? ¿Ustedes alegarían nulidad si fueran la parte contraria? ¿O no? ¿O sería válido? ¿A qué se refieren cuando dicen sí? Pues, A que Alex, se ¿cómo no? aplique la nulidad. ¿a que sí cabría nulidad? ¿Sí podríamos anular entonces? Sí podríamos. Pues sí, porque no ha seguido los pasos, sería abogado para Exacto. pertinentes para realizar el proceso. Bueno, muy bien, abogados. Muy bien. A mi criterio no, pero ese es mi criterio particular, ¿verdad? Si yo dialogo esto, a mí me toca integrar, de hecho, tribunal de sentencia, ¿verdad? Soy juez titular en un juzgado de letras de familia, pero soy juez integrante en un tribunal de sentencia, también de la entrada a Copán. Y bueno, siempre se hace la práctica así como está, poner la mano sobre la Constitución, pero puede ser de que en algún momento se escape, ¿verdad? Incluso cuando a mí me ha tocado, porque ya me ha tocado incluso presidir una audiencia en materia penal y no se nos ha escapado, ¿verdad? Pero si se llegara a escapar, yo considero de que no sería nula la declaración, ¿verdad? Porque se cumple el objetivo.
se cumple el objetivo de decirle, ¿promete usted decir la verdad? Entonces, y si el testigo pues afirma, jura decir la verdad, aunque no lo hagamos ante la Constitución, ¿verdad? Y levantando la mano derecha. Porque el hecho de que, vaya, el hecho de que haga ese acto, a mí no me da certeza de que me va a decir la verdad, en serio, ¿verdad? Porque puede llegar un testigo súper entrenado o experto en dar declaraciones, ¿verdad? Y con toda la solemnidad y me diga la más santa mentira que exista, ¿verdad? Es que realmente la declaración, independientemente se sigue el protocolo o no, ya ahí es totalmente personal, a no ser que se tenga un, una máquina para detectar mentiras, a lo mejor Sí. así, Esa es la única, con el polígrafo. Sí. con el Y polígrafo, sabe efectivamente. que, Y lo demás es ya criterio personal. es cierto, sí, sí. De hecho, la declaración testifical es un elemento probatorio bien subjetivo, ¿verdad? O sea, como le digo, ahí los seres humanos somos expertos, ¿verdad? En mentir. Entonces, es bien subjetivo. La única forma en que a mí el testimonio de una persona me da certeza, me dijo, esta persona me vino a decir la verdad. La única forma es que se pruebe con otro elemento probatorio, ¿verdad? Que lo que me está diciendo se pueda acreditar con otro elemento. Entonces yo digo, ah, bueno, lo que me dijo él tiene razón. Por ejemplo, vaya, si estamos hablando de materia penal, ¿verdad? Digamos que hay una muerte, ¿no? Y diga, bueno, a la víctima le dispararon de frente, ¿verdad? Le dispararon de frente y le impactaron dos impactos de bala en el pecho y uno en la frente. Y el testigo estaba a un lado. Entonces que diga el testigo, ¿y usted dónde estaba ubicado? Bueno, no, yo estaba ubicado en la ventana de la casa, digamos que estaban cabal en la calle, ¿no? Y estaba iluminado, había que ver si estaba iluminado, si era de día, si era de noche. Entonces, si todos esos elementos se van acomodando para decirle, ¿y usted dónde vio que sacó el arma? Bueno, la sacó con la mano derecha o la sacó con la mano izquierda, ¿verdad? ¿Y a qué distancia estaban más o menos? Bueno, yo calculo que la gente a veces habla así, ¿no? Yo calculo que estaban unas 2 brazadas o estaban a más o menos tantos metros. Y ya con la autopsia y el análisis balístico nos digan sí, que el disparo fue, ¿verdad?, a corta distancia. Entonces, todos esos elementos, bueno, dice, la balística me dice la autopsia de que la agresión fue a corta distancia, ¿verdad? Los disparos fueron a corta distancia. Tuvieron orificio de entrada y orificio de salida. Y el testigo dice de que en efecto fueron como a 2 brazadas. Entonces, ese testimonio es válido, ¿verdad? Yo podría decir, esta persona me dice la verdad, ¿verdad? A diferencia de otras circunstancias, ¿verdad? Que como dice usted, es susceptible, es bien subjetivo, ¿no? El testimonio. Por eso, aunque me prometan que me van a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, ante la Constitución, las 3 divinas personas, ¿verdad? Y todos los santos que quieran, el juez tiene que tener, ¿verdad? Siempre esa reserva de duda. Y bueno, por eso para mí el hecho de que se diga ante la Constitución o no, siempre y cuando se cumpla con el requisito de la promesa de decir la verdad, es válido. Pero ese es mi criterio, ¿eh? Nada más. Yo puedo estar muy, muy equivocado, ¿sí? Nunca se vayan a quedar solo con lo que les dicen. Bueno, la forma de los interrogatorios, vamos a ver si dónde voy. Sí, todavía en la forma. La forma de los interrogatorios lo vemos del 130. Entonces, responden, ¿verdad? De viva voz, sin consultar notas, ¿verdad? Los que van a ir a dar una declaración no tienen que llevar ahí una chepia, ¿verdad? Como hacemos nosotros cuando vamos a examen, ¿verdad? Que llevamos una chepia. Entonces, no. El testigo tiene que ir a declarar lo que sabe, de viva voz, sin consultar documentos. A menos que se trate de un perito, ¿verdad? Que obviamente necesita consultar el informe. Imagínense un perito balístico, un médico forense. ¿Cuántas autopsias, no hace un forense? Cantidad, ¿no? Entonces, cuando lo llevan a un juicio, que supongamos que hizo una autopsia hace 2 años y lo llevan al juicio, ¿qué se va a acordar el médico, ¿verdad? ¿O qué se va a acordar el perito? Si el
el dictamen lo hizo hace 2 años, año y medio, entonces es muy complejo que se acuerde. Entonces, por eso en esos casos sí puede consultar notas o informes o sus mismos dictámenes. En caso contrario, pues deberá hacerlo, ¿verdad? De manera espontánea. También aquí se contempla aquello de las objeciones, ¿verdad? En el párrafo tercero, una línea, lo que dice el 130, ¿verdad? Qué bueno que las preguntas no deben ser capciosas ni sugestivas. Capciosas son aquellas preguntas que tienden a confundir al declarante. Y las sugestivas son cuando le está sugiriendo la respuesta. Por ejemplo, ¿usted se acuerda que había un poste de luz encendido? Entonces yo le estoy sugiriendo la respuesta. Tengo que plantearle diferente. Entonces, perfectamente, esa es una técnica que debemos aprender. Y eso, solamente en una práctica muy intensiva es que podemos desarrollarla, ¿verdad? A menos en un espacio de un aula de clase. Pero normalmente eso a ustedes se los va a dar la práctica y el constante estudio, ¿verdad? Entonces, para poder detectar esas situaciones donde la parte contraria está haciendo este tipo de interrogatorios. Entonces, yo les sugiero de que lean mucho literatura sobre esto, ¿verdad? Sobre práctica en juicios. Yo tenía un libro por ahí, pero a saber, lo extravié por andarlo prestando, donde daban técnicas sobre esto. Y también, bueno, viendo televisión sobre juicios, ahí se van a dar cuenta ustedes de esa facilidad, ¿no? O de aprender a detectar cuándo podemos hacer una objeción, pero una objeción obviamente con fundamento, ¿verdad? Cuando la otra parte está haciendo una pregunta capciosa o sugestiva. Bueno, y también pues aquellas preguntas inútiles, impertinentes, repetitivas, esas hay que objetarlas, ¿verdad? En materia penal también se documentan los actos, ¿eh? También se documentan, 131 habla de eso, ¿verdad? Que todo acto debe ser documentado por el funcionario, que es el secretario, ¿verdad? Y levantará un acta, o sea, de las audiencias se levanta un acta. En materia, al menos en instancia de tribunal, o sea, en el juicio, se graban, los juicios se graban en audio, ¿verdad? No, todavía no contamos con el elemento de video. Ya con este desarrollo de las audiencias virtuales, pues sí, van a quedar constancia en el video, pero de momento en audio, ¿verdad? Y tenemos el acta también, que el acta tiene que ser un resumen, ¿verdad? Una copia sucinta de lo que se desarrolló en la audiencia. Y el 132 habla incluso eso, ¿verdad? El contenido de las actas en materia penal, ¿verdad? Que básicamente, pues, el lugar, la hora en que se levantan, el proceso de que están hablando, los nombres de todos los intervinientes, las diligencias que ya se han hecho, ¿verdad? Las declaraciones que se dan, todo, ¿no? Y por último, las firmas y la mención de los lugares y fechas o la continuación, si es que se va a continuar el juicio. Bueno, el juicio penal es público y es oral, ¿verdad? Como dice el artículo 310 y 308. Entonces, ya sabemos, en todas las etapas es oral y público. Además, pues la expresión de las facultades de las autoridades judiciales para realizar también actuaciones, ¿verdad? Es decir, en el 126 encontramos una facultad, como les decía, de que se pueden desplazar, ¿no? Ya les había adelantado esa parte. Que pueden desplazarse en caso de una necesidad, pueden cambiar el lugar de donde se está desarrollando el juicio. A ver, esto se apuró. Ok, estaba en la forma, sí. Aquí, la comunicación del 146 al 150 en el Código Procesal Penal encontramos los actos de comunicación muy similares a los del Código Procesal Civil, ¿verdad? Que se va a hacer a través de notificaciones, ¿verdad? Las resoluciones se notifican, también pues las citaciones para cuando se va a desarrollar una audiencia, ¿verdad? Aquí básicamente que existen tres tipos de comunicación que son, en el proceso civil veíamos que habían pues 6, ¿verdad? Las notificaciones, las citaciones, el emplazamiento, el requerimiento, el mandamiento y el oficio. En materia penal vemos lo que son las citaciones,
notificaciones y emplazamientos, ¿verdad? Se notifican todas las resoluciones, ¿verdad? ¿Dónde se van a notificar? Pues a los apoderados legales en el juzgado, ¿verdad? O también se puede hacer a través de una comunicación subsidiaria, pero lo vamos a ver el lunes propiamente, ¿verdad? Todo eso. Y ya les adelantaba también lo que se puede hacer a través de una persona de mayor de 14 años. ¿Qué debe contener? ¿Cuál es el contenido de la citación? Pues también lo hemos de ver. Las citaciones, pues las citaciones son para citar y emplazar a las partes, ¿verdad? Para realizar alguna práctica, ¿no? Una diligencia dentro del proceso. Por ejemplo, citarlos para la audiencia. Entonces, o citarlos para la práctica de una prueba. Si se pidió la inspección judicial para ir a reconstruir los hechos, pues entonces se les cita a las partes, ¿verdad? Y así es como quedan notificados o quedan comunicadas las partes. Otro tipo de citación podría ser cuando se van a hacer exhumaciones. Esto no me agrada a mí. Las exhumaciones, pues si no tienen conocimiento de ello, pues es aquella diligencia que se va a practicar al cadáver. Y lo que toca pues es ir a la tumba, sacar el cadáver de la tumba y hacer una autopsia, ¿verdad? A los restos mortales de las víctimas. Entonces es un poquito grotesco, ¿verdad? Y también para esa práctica hay una citación. O un emplazamiento pudiera ser cuando se le indica, cuando una parte tiene que acompañar un elemento probatorio. Entonces se emplaza. Si el Ministerio Público solicitó alguna diligencia, como el hacer una inspección o un dictamen que esté pendiente, ¿verdad? Un dictamen balístico o de química sanguínea, ¿verdad? De sangre, o de dactiloscopía. Entonces hay que emplazarlo, hay que darle un tiempo, porque recordemos que el proceso está orientado donde la persona principal es el imputado, ¿verdad? No es el acusado, no es el acusador, perdón, es el imputado, el acusado el que debe tener primacía en el proceso. Entonces, no puedo estar esperando a que el Ministerio Público resuelva su voluntad, porque hay una persona que está siendo acusada a la cual se le están afectando derechos y a eso hay que resolverlo lo más pronto posible. Entonces, por eso se establecen plazos también. El juez puede establecerle un plazo, ¿verdad? Y también pues nos habla del contenido. Y el requerimiento, pues el requerimiento se hace mediante notificación, ¿verdad? De providencia, en que se ordenan dejando constancia de autos. El requerimiento, al escrito de acusación se le llama requerimiento fiscal, pero también dentro del proceso penal pueden haber requerimientos cuando el juez ordena a una institución, a cualquier instancia, de que le ofrezca información. Por ejemplo, requiera aquí, por ejemplo, no tenemos un laboratorio del Ministerio Público Forense, entonces, pero sí hay privados. Entonces puede requerir el juez a un experto de privado para que pueda acudir, ¿no? Entonces, eso se hace mediante una notificación. Es como una orden, como lo que viene a ser el mandamiento en el proceso civil, es el requerimiento en el proceso penal, ¿verdad? Es una orden que tiene que cumplirse, una orden de carácter ejecutivo, ¿verdad? Como en materia civil. Y bueno, se libra un edicto, ¿verdad? Un edicto que hace una comunicación para que se cumpla ese acto. Vamos a ver con el tiempo, está bien. Bueno, luego tenemos lo que son los actos de documentación. Ya les adelantaba, ¿no? Que los actos de documentación, perdón, también irán en actas. Las actas se graban en un audio, fundamentalmente, y luego pues son también resumidas en un acta escrita. La grabación de las actuaciones, ya les he dicho, ¿no? Es un reto del proceso penal. Pues no se establece como tal, en la norma de proceso penal no se establece la necesidad de grabar las audiencias, pero se hace en la práctica. Entonces, si nosotros buscáramos un fundamento,
Para esto, pues nos iríamos al carácter supletorio que tiene el Código Procesal Civil, donde pues sí se establece, ¿verdad? Que de acuerdo al artículo 15 que veíamos, hay una obligatoriedad de grabar las actuaciones procesales. Entonces, a pesar, imagínense, de que en el Código Procesal Penal no se contempla la obligación de grabar, sí se graba, y en el proceso civil que ya está contemplado, no se graba. Entonces, esas son las contradicciones que encontramos con nuestra realidad y nuestra norma. También como les hacía un resumen, ¿verdad? Del proceso en materia civil, pues también podemos ver aquí un resumen del proceso penal. ¿Cómo se desarrolla el proceso penal? Las audiencias, ¿verdad? Que son la audiencia inicial, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Esas son las tres audiencias principales, por decir así, y la de declaración de imputado, pero es que esa no se considera una audiencia, es simplemente un acto de declaración de imputado. También hay una audiencia especial, luego vemos unas audiencias especiales, como la audiencia de procedimiento abreviado, que esta audiencia es para cuando el acusado acepta su responsabilidad dentro de la etapa preparatoria o intermedia, ¿verdad? Unas audiencias por los delitos de acción privada, ¿verdad? Que son audiencias también especiales, las audiencias por juicio de faltas, la audiencia para deducir responsabilidad civil, que eso es después, ¿verdad? Después de que a usted le han condenado, o que han condenado a alguien, ya los estoy condenando yo, ¿verdad? No, después de que han condenado a alguien, entonces, y cumple su responsabilidad penal, pues hay que ver si cumple la responsabilidad civil. Ahora con el nuevo Código Penal, pues esto va a ser un tema, se supone que va a ser pues de mayor práctica. Actualmente no se practica lo que es la audiencia de responsabilidad civil, que esto debería ser en los juzgados de ejecución, pero no se está llevando a cabo, ¿verdad? Por mala praxis, considero yo, y además porque no tenemos un baremo. Un baremo, es decir, como un catálogo que nos diga cuánto hay que pagarle a una persona por tantos días de incapacidad, o cuánto hay que pagarle a una persona si se fracturó por una lesión, ¿no? O cuánto hay que pagarle a una persona por la muerte de su pariente. Entonces, todas esas cosas no las tenemos nosotros en un catálogo donde se determina. Entonces, a eso se le llama un baremo. Ojalá ahí sí copiemos el de los españoles, que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno el baremo de los españoles. Y bueno, tenemos también lo que es una audiencia especial para la preparación del juicio, o las de juicio de flagrancia, que son aquellos juicios que se les conoce como infraganti, ¿no? Los que son capturados en la comisión del delito. Entonces, eso no necesitan irse a un juicio, sino que esos inmediatamente se resuelve el proceso, ¿verdad? Y bueno, esas son las audiencias. Los plazos, pues igual son, los plazos en materia penal son similares a la materia civil. Igual existen nulidad de actos procesales, lo vamos a ver cuando veamos aparte de la nulidad, y también todo lo de las resoluciones que vemos, los requisitos de claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia, los mismos requisitos en materia civil, ¿verdad? Que debe expresarse claramente los fundamentos de hecho, de derecho y la parte dispositiva. Y el efecto, pues, va a ser efecto de cosa material, cosa juzgada material, ¿verdad? Entonces, eso es, o sea, los procesos se parecen mucho, no varían. Lo que varía, o al menos los actos procesales, ¿verdad? Se parecen mucho. Variará la forma en que se desarrollan las audiencias, ¿sí? O la forma en cómo se van evacuando las audiencias. Bueno, aquí he tratado de hacer una comparativa de la legalidad de los actos, ¿no? El lugar donde se realiza, sobre todo una comparativa para ver dónde encontramos cada cosa en cada código. El lugar de realización, Código Civil, lo encontramos en 118. El lugar de realización en Código Penal, 127. Tiempo de realización, 119, 127 civil, 128 penal. Entonces esto está como con peritas y manzanas, ¿verdad? Sobre el idioma, ambos códigos contemplan sobre el idioma. Sobre la forma de los actos procesales, ambos códigos contemplan de los actos la forma. La oralidad y la publicidad, ya sabemos, ambos procesos lo contemplan. La forma de comunicación, los dos procesos lo contemplan. La documentación, igual. Los medios técnicos de agilización y constancia de las comunicaciones, es decir, la comunicación a través de medios electrónicos,
correo, o sea, email, fax, WhatsApp, medio de mensajería, cualquiera, ¿no? Ahora incluso hay otras aplicaciones, ¿no? No solo el WhatsApp, esa es la más comercial, pero hay un montón. Entonces, cualquier medio de comunicación. Eso no lo contempla el Código Penal, pero supletoriamente lo podemos aplicar, ¿verdad? Si nos amparamos en el 22 del Código Procesal Civil. La grabación de las actuaciones, pues habla el 15 y también el 131 y 298 se relacionan con eso del Código Procesal Penal. Y bueno, también las audiencias, ambos códigos establecen sobre las audiencias, sobre las resoluciones judiciales, lo contemplan ambos. El Código Procesal Penal habla sobre los plazos, en este caso el civil no. La nulidad de los actos sí, ambos la contemplan. Y las costas que están contempladas en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente una relación de todos los actos procesales. Y esto es lo que vamos a ver el resto del periodo. Esto es lo que vamos a ver el resto de la clase, ¿verdad? Sobre estos temas. Entonces, por eso, hoy que yo cuelgue esta presentación, pues la invitación para ustedes de que vayan leyendo, ¿verdad? Esos artículos y que vayan sacando sus dudas, ¿verdad? Y haciendo, pues, investigación didáctica de eso. Entonces, el día de hoy les voy a dejar un foro, ¿verdad? Para que lo contesten a más tardar el día de mañana, ¿verdad? O cuando mucho al mediodía del día domingo, ¿sí? Un foro que va a ser sobre la importancia de los actos procesales. ¿Cómo consideran ustedes que es importante el acto procesal? Entonces yo les voy a formular ahí la pregunta y ustedes deberán responder en los comentarios como hemos hecho ya, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, abogado. Sí, abogado. Perfecto. Bueno, entonces, por ahora eso sería, chicos.